Hola a mis hermanos, que bueno, ahí tenemos el ruidito de grabación. Primero que todo agradecer a Dios por el hecho de estar con ustedes. Fue el método que se me ocurrió para que no perdiéramos la clase que tenemos el día sábado. Así que con toda la fe de que será una buena clase, espero que les guste. Está hecho con mucho cariño, pero por sobre todo con mucho aprendizaje. Hay harto que aprender de la palabra de Dios y vamos a empezar primero que todo orando al Señor. Padre, tú que eres bueno, Señor, te agradezco infinitamente lo que tú eres para nosotros, mi Dios. Te pido por amor, Señor, que bendiga este estudio. Bendiga, Señor, a los hermanos que van a participar de él, los van a poder ver, escuchar. Y también bendiga mi vida, Señor, para que todo lo que diga se acorde siempre a tu voluntad. Padre, esta bendición sea para nosotros, para todos, Señor, el que pueda ver este video, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla, a ver si puedo hacer eso. Eh, Partir la pantallita y vamos a la presentación. Ya, mi hermano. Entonces estamos con el estudio bíblico, vamos con números 12. Muy interesante, números 12. Se divide en cuatro ítems. Uno, la crítica y los celos, que está en el verso 1 al 2. Después dice Dios interviene, que está del verso 3 al verso 8. El juicio sobre Miriam, que lo vemos del verso 9 al 10. Y después la intercesión y restauración, que lo vemos del verso 11 al 16. Ya, número 12 no es largo, es un texto bastante corto, pero cuenta y relata una historia muy interesante donde vamos a ver harto aprendizaje en todo. Así que muy preparado a lo que Dios nos quiere sorprender el día de hoy. El texto inicia y dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Así iniciamos el texto en verso 1 y 2 del capítulo 12 del libro de Números. Y bueno, lo primero que nos hacemos referencia, iniciamos el texto y dice, eh, o lo primero que a mí me saltó en la duda es si la mujer cosita era Séfora. Ahí hay que estar indagando un poquito con un poquito de historia para ver en realidad si esto es así o no. Y en realidad hay dos posturas con respecto a este tema. Y esta es la postura que sostienen la mayoría de los comentaristas, ¿ya? Sabemos que Séfora era hija de Jetro, sacerdote de Madián, por lo tanto, no debería ser cusita, debería ser madianita. El problema surge porque el texto dice Moisés había tomado mujer cusita, como lo relata Números 12:1. Y Séfora era madianita, no cusita. Sin embargo, algunos sugieren varias posibilidades. Que cusita fuera un término usado de manera amplia para referirse al pueblo de Sur o del desierto, que Séfora tuviera ascendencia cusita, eso no lo sabemos, que Miriam y Aarón estuvieran usando el término de manera despectiva para resaltar su origen extranjero, o quizá un poquito peyorativo. ¿Por qué? Porque muchas veces a la mujer cusita se le o nombraba así por el tema de que de rasgo era una mujer un poquito más de color más oscuro, era más morena, moreno casi negro. Entonces también se podía entender que podía ser ocupado este término cusita como, como algo más peyorativo, como algo despectivo. Entonces ahí también podríamos asimilar cierto término y que tuviera relación con Séfora, ya que también los madianitas, como vivían en el desierto, también eran de piel un poco más oscura. La ventaja de esta interpretación es que no requiere asumir otro matrimonio del que la Biblia nunca habla, ya que técnicamente aquí no se está hablando de otro matrimonio de Moisés, al contrario, se está reforzando que
en realidad, eh, en este caso, Miriam y Aarón están diciendo, oh, se casó con una mujer cusita, pero no especifica que sea un nuevo matrimonio. Ahora, otro estudio, esa es una postura. Tenemos otra postura que creen que Séfora ya había muerto y que Moisés había tomado una nueva esposa procedente de Cus. Cus generalmente se identifica con la región del sur de Egipto, asociada con la antigua Etiopía o Nubia. Recordemos que Israel, cuando estuvo en Egipto, ellos estaban en la parte norte, que es Gosén, como más cerca del mar Mediterráneo. Es una zona muy fructífera. Entonces aquí estamos hablando más al sur de Egipto, no tan al norte. Si esta interpretación es correcta, Miriam y Aarón estarían criticando a Moisés por haberse casado con una mujer extranjera. El problema es que la Biblia jamás menciona ese supuesto segundo matrimonio. Por eso esta postura, aunque posible, se basa en una inferencia y no una afirmación explícita del texto, ya que en ningún momento habla de un nuevo matrimonio. Simplemente se habla y se menciona que dice a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Es solamente una declaración. Pero así parte el texto. Ahora, el relato comienza con la mujer cusita. Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita, pero inmediatamente cambia de tema y es como extraño como el cambio de tema. Dice, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Es como si el narrador dijera la mujer cusita fue la excusa. El verdadero problema era otro. Y la discusión de Dios con Miriam y Aarón no gira alrededor del matrimonio y Dios no explica quién era la mujer. Dios no corrige a Moisés por haberse casado y Dios no defiende el matrimonio. Lo que Dios defiende es la autoridad de Moisés. Y aquí vemos una situación que se provoca entre comillas, altercado, y eso hace pensar a muchos intérpretes que el asunto étnico o matrimonial era secundario frente al pecado principal, los celos y la rivalidad espiritual. Entonces, esto es importante porque aquí cambia bastante el relato. Entonces, estamos hablando de la mujer cusita y hay una crítica de parte de Miriam y Aarón, pero de repente cambian en esta palabra o esta frase y cambia por algo muy diferente, donde hay una crítica directamente a Moisés, como diciendo, bueno, ya pues nosotros. Entonces, interesante. Ahora, la crítica de Miriam y Aarón que hablan contra Moisés, como estamos hablando, es la excusa aparente fue que Moisés había tomado una mujer cusita. Entonces, como que ellos están conversando una cosa y saliéndose del tema, toman esta otra, porque en realidad eso era lo importante. Pero rápidamente descubrimos que el verdadero problema era otro. Solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Miren esta comparativa que hace Aarón y Miriam. Aquí aparece el verdadero conflicto, los celos y la ambición espiritual. Miriam y Aarón no cuestionan una decisión de Moisés, cuestionan la autoridad de Dios que se le había dado. Imagínense el nivel de lo que estamos hablando. Aarón y Miriam se dedican netamente a cuestionar lo que Dios le había entregado a Moisés, como diciendo, ¿por qué él tiene esto mucho más grande que lo que nosotros tenemos? Eso no quiere decir que ellos no tenían roles importantes, ¿no? Al contrario, tenían roles muy importantes, pero querían o eh, envidiaban o había un celo por, obviamente, lo que sí tenía Moisés, que era algo diferente. Ahora sigamos en el texto. Vamos viendo entonces cómo se va relatando este acontecer familiar, ya que el varón Moisés era muy más que todos los hombres que había sobre la tierra. Me encanta ese texto. Manso, porque se define cómo es Moisés. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María y salieron a ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él.
no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Potente este texto. Lo hemos trabajado en ocasiones anteriores, viendo justamente el carácter de Moisés, pero aquí hay una declaración cierta de parte de Dios y él sale definitivamente a defender a Moisés. Ahora, este texto es un relato bastante llamativo porque si lo analizamos, nosotros sabemos que es Moisés el que escribe el Pentateuco. Pero aquí es como que hubiera una tercera persona viendo todo el panorama, siendo capaz de ver a Dios, siendo capaz de ver a Moisés, ver el relato que va sucediendo entre ellos, como una cámara así, y está en dirección de todo ello y está observando todo lo que sucede. Entonces aquí también podemos analizar que quizá habían escribas o podíamos generar otra eh, hipótesis, pero aquí ciertamente la cualidad de Moisés de lograr traducir esta situación es bastante interesante, porque incluso se ve prácticamente como que se hablara en tercera persona, o se habla en realidad en tercera persona, siendo que fue él el que lo escribió. Ahora, en medio de la acusación aparece un versículo sorprendente. Y aquel varón Moisés era muy manso. Pero qué lindo texto. Moisés ni siquiera se defiende. Entonces, aquí vemos la figura más maravillosa, encuentro yo, de este texto, porque ciertamente quien interviene en todo esto es Dios. Llama a los tres al tabernáculo y establece una diferencia fundamental entre los profetas comunes y Moisés. O sea, les dice, ustedes están aquí, pero Moisés está tres peldaños más arriba. A los profetas Dios les habla mediante visiones y sueños, pero con Moisés habla cara a cara. Hay teólogos que mencionan que no significa que Moisés viera literalmente el rostro de Dios, sino que gozaba de una relación única e íntima. Dios está defendiendo a su siervo. Estoy muy de acuerdo en esta postura, en el sentido de que ciertamente Moisés gozaba de una relación única e íntima con Dios. Ahora no estoy tan de acuerdo con que no viera el rostro de Dios. Quizás nosotros vemos o analizamos esto como figurativo, como ver la figura en sí. Pero yo creo que veía quizás no la magnitud de su gloria. No lo veía. ¿Y por qué tendríamos que llegar a cuestionar eso? Vamos a ir detallando esto porque a veces explicamos tanto números 12:8 que terminamos quitándole fuerza. Dios dice, cara a cara hablaré con él, claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Eso es un lenguaje extraordinariamente fuerte. Dios está estableciendo un contraste con los profetas comunes. A ellos le hablo en sueños, a ellos le hablo en visiones, pero con Moisés es diferente. El texto no intenta rebajar la experiencia de Moisés, intenta exaltarla, o sea, colocando a Moisés en una posición muy diferente al resto de los profetas. Cuando hablamos de teofanía, solemos reconocer que Abraham vio a Dios de alguna manera, Jacob luchó con Dios, Gedeón tuvo encuentros visibles con el ángel de Jehová, los ancianos de Israel tuvieron algo extraordinario en el Sinaí, etcétera, etcétera. Teofanías hay muchas. Pero cuando llegamos a Moisés, a veces parece que nos apresuramos a decir, no, no, realmente no veía nada. Y el texto no parece ir en esa dirección, más bien parece decir, Moisés tuvo una experiencia de Dios incomparable con la de cualquier otro profeta. Es magistral. Observemos cómo menciona a Dios cara a cara, claramente. Verás la apariencia de Jehová. Es como si Dios estuviera agotando el lenguaje para explicar la singularidad de la relación. Si fuera únicamente una metáfora, resulta extraño que el texto siga agregando descripciones cada vez más concretas. Entonces, seamos sinceros. ¿Por qué tenemos que restarle valor a la palabra de Dios? ¿Por qué nosotros tenemos que llegar a inferir o decir, ¿sabes qué?
No, sí, en realidad de verlo no lo vio. Sigamos analizando. En Hebreo números 12:8 dice, P el P, a ver, literalmente, boca a boca hablaré con él. Estoy haciendo ¿cómo se llama? Un vocablo de lo que puedo entender. P el P, haga ver, boca a boca hablaré con él. Ahora, Hidot, que suele traducirse claramente y no por enigma o abiertamente, no por figuras, y la palabra temuna, que significa forma, apariencia, semejanza o representación visible. No es una palabra débil, no significa simplemente sentirá la presencia de Dios, tampoco significa tendrá una impresión espiritual, sino que habla de algo que puede contemplarse, algo tangible, algo que quizás en el sentido de que no lo va a poder tocar, pero se ve, no es algo, no es una percepción. Y habla de boca a boca hablaré con él. Entonces, a veces le restamos el valor. En la traducción directa dice cara a cara, pero si nosotros nos vamos al original, dice boca a boca hablaré con él. Sí, cercanamente. Y cuidado, esa es la relación que Moisés tiene con Dios, a ese nivel, donde él tiene la posibilidad de verlo. Quizás, insisto, nuestro nivel o nuestra cabecita es tan pequeña, tan reducida, que no podemos tener la visión, ni siquiera la comprensión en toda la racionalidad de lo que significaba ver a Dios. Y eso es algo que no lo vamos a saber nunca, porque nunca estuvimos ahí, ni pudimos compartir ese momento. Eso es parte de la intimidad de Dios y Moisés. Y aquí lo tengo. Cara a cara hablaré con él claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Números 12:8. Boca a boca hablaré con él y contemplará mi apariencia. Lo quise colocar aquí magistral, porque es algo que muchas veces lo vemos en menos, muy en menos. La relación que Moisés tenía para lograr no abrir la boca prácticamente en todo el rato en el proceso de la ofensa, donde él no se defiende, no ocupa ningún criterio para poder decir, oye, ya basta, no hablen de mí, la relación que yo tengo con Dios. Es Dios el que se para enfrente de Miriam y de Aarón y de Moisés y les dice, cuidado, cuidado, él, él está 3 peldaños más arriba, 4, 5, 6, 7. Entonces, ojo, ojo. Yo encuentro maravillosa esta imagen, gracias, Ia, pero eso es lo que yo sentía, esa interpretación que de repente, insisto, nuestra cabeza es demasiado chica. No tenemos la capacidad de poder entender cosas que solo Dios entiende. Y la relación que tenía Moisés y Dios es algo de ellos dos. Ahora, sigamos. Miriam y Aarón hablan entre ellos. Moisés no responde. Y entonces aparece una frase que suele pasar desapercibida. Luego Jehová dijo, Dios no deja que el conflicto se siga cocinando en los pasillos del campamento. No permite que se convierta en murmuración permanente. No responde desde lejos y lo llama a los tres. Como un padre que dice, vengan, vamos a hablar de esto cara a cara. Como cuando uno lo retaban cuando chico, decía, ya ver, ya, ¿qué está pasando? Vengan para acá. Vamos a arreglar este asunto. Muy igual. Dios podría haber empezado diciendo, Miriam, Aarón, ustedes están pecando. Pero no comienza por el pecado. Detalle. Comienza por la verdad. Le recuerda quién es Moisés delante de él. Le recuerda primero de quién estaban hablando. Como si dijeran, antes de hablar de lo que ustedes hicieran, quiero que entiendan a quién están cuestionando. ¿De quién se les ocurrió hablar? Y lo que sigue es extraordinario. Dios no enumera los logros de Moisés. Habla de la relación que tiene con él. No dice, mira, él me ayudó a sacar el pueblo de la tierra de Egipto y entregó las plagas, abrió el mar rojo y todo lo vio por haber.
ha sido un buen líder, etcétera, etcétera. Aquí no estamos hablando de rol en este momento específico. Él le está poniendo encima a Aarón y a Miriam la relación que tiene con él. Entonces, con él habló cara a cara, porque Dios ve lo que nadie más ve. Miriam y Aarón estaban mirando la posición. Dios estaba mirando el corazón, no el rol de líder, sino hablando de su relación con él. Eso es maravilloso. A mí me encanta la forma en que Dios logra defender a Moisés, eh, haciendo un acto que es maravilloso, porque dicen, oigan, cuidado, ¿de quién ustedes están hablando? No están hablando con cualquiera. Entiendan que yo hablo con él cara a cara. Nadie de ustedes tiene esa capacidad, pero él sí. Así que cuidado. Yo eso lo encuentro notable. Ahora, obviamente, la mansedumbre de Moisés, como hemos ido analizando a Moisés en este recorrido entre el Éxodo, lo que hemos vivido en Levítico, en Número, es un hombre que es manso, absolutamente manso. Obviamente hay momentos que esta mansedumbre quizás se rompa, lo hemos visto y hemos visto como él habla fuerte en su momento, pero también es muy manso y humilde. No responde, no se defiende, no contraataca. ¿Qué haríamos nosotros si están hablando mal de nosotros? ¿Guardaríamos silencio? ¿O iríamos a increpar así? Oye, quizás no sale todo eso que está ahí adentro. Deja que Dios sea quien juzgue. La mansedumbre bíblica no es debilidad. Ojo ahí. De repente vemos que la mansedumbre es como que si fuera algo, como que la persona fuera débil. Y al contrario, está siendo muy sabia, dejando que sea Dios el que haga justicia. Es fuerza bajo control. Es la capacidad de confiar en Dios cuando uno podría defenderse. Aquí vemos un anticipo, obviamente, del carácter de Cristo. Él cumple todo en todos. Ahora, entonces, la ira de Jehová se encendió contra ellos. Vamos siguiendo el texto, ya vamos en el verso 9, vamos viendo cómo se va desarrollando esta historia. Y esto no termina aquí. Entonces, la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa, como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Imagínense las condiciones que tiene que haber quedado María. Aquí voy a hacer al tiro una corrección antes de que avancemos un poquito. No tengo aquí específicamente, no hice un PowerPoint para eso, entre comillas, un PPT explicando eso. Pero ustedes se van a fijar que constantemente estamos hablando de María y de Miriam, ¿ya? Miriam, que es el nombre en sí, en hebreo se traduce a María. Y lo vamos a ver constantemente, que hay esta como duplicidad de nombre que de repente, dependiendo de la Biblia o el texto de la narrativa con la cual se hizo la traducción, vamos a ver algunas que dicen María y otras dicen Miriam, pero estamos hablando de la misma Miriam María. Ja. Miriam traducido al hebreo, no, ¿cómo era? Bueno, llegamos que Miriam llevado al español queda como María. Eso, en simples términos. Así que aclarando ese punto, seguimos porque en un momento yo me confundí y tuve que buscar el porqué. Entonces descubrimos que Miriam o María quedó absolutamente leprosa. Dios establece autoridades. El punto central del capítulo no es la lepra ni la mujer cusita. Es que Dios había llamado a Moisés para una tarea específica. Miriam y Aarón también tenían ministerios importantes. Miriam era profetisa y Aarón era sumo sacerdote, pero ninguno tenía el llamado a Moisés.
Eso no quiere decir que lo que hacía Miriam y lo que hacía Aarón no eran menos importantes, pero cada cual cumplía su rol. Una gran lección, no todos tenemos el mismo rol, pero todos somos necesarios. Recordemos, no todos podemos ser pie, ni ojo, ni mano, ni etcétera. Todos debemos ser cosas diferentes, porque así se engrandece la obra del Señor. Así funciona también hasta el día de hoy. Ahora el problema comienza cuando queremos ocupar el lugar que Dios le dio a otro. Esa ya es otra situación mucho más compleja y mucho más delicada. Ahora, la lepra implicaba impureza ritual, separación temporal de la comunidad, exclusión del campamento, vergüenza pública, y justamente eso ocurre. Miriam es puesta fuera del campamento durante 7 días, es decir, el castigo está relacionado con la restauración de un orden que había sido absolutamente alterado, y ella había cuestionado públicamente la autoridad establecida por Dios y ahora experimenta una separación pública. O sea, ella cuestiona de manera pública y es eh, sancionada de manera también pública. Y esto no parece ser casual. El texto dice, Miriam y Aarón hablaron contra Moisés, pero en hebreo el verbo está en femenino singular. Ojo ahí, porque muchos nos asaltamos la duda y decimos, bueno, ¿qué pasó con Aarón? Si los dos fueron los que hablaron mal de Moisés, eso sería lo primero que uno se le viene a la cabeza. ¿Por qué entonces solamente es Miriam la cual es castigada? Tenemos ciertas hipótesis. Entonces, en hebreo el verbo está en femenino singular. Es una anomalía gramatical muy llamativa, como si el narrador estuviera insinuando. Hablaron ambos, pero Miriam llevaba la voz principal. Ojo ahí. Además, Miriam parece nombrada primero y Miriam recibe el castigo físico. Aarón es quien reconoce el pecado y ruega por ella, que eso no es menos interesante. Aarón no fue castigado físicamente porque era el sumo sacerdote. También puede ser una hipótesis válida, y yo me lo pregunté, porque la idea tiene cierta lógica. Si Aarón hubiera quedado leproso, habría quedado inmediatamente incapacitado para ejercer, el sistema sacerdotal habría entrado en crisis y el pueblo habría quedado sin su mediador oficial. Pero el texto nunca dice no castigue a Aarón porque era sumo sacerdote. No lo dice. Esto es solamente hipótesis. Así que debemos ser prudentes, es una posibilidad razonable, pero no una certeza, porque ciertamente el texto no lo menciona. Sigamos. Aarón sí fue castigado, no con lepra, sino con la culpa. Es una de las pocas veces que vemos a Aarón completamente quebrantado. Dice, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. De pronto Aarón comprende la gravedad de lo que hicieron y luego tiene que contemplar a su propia hermana bajo juicio divino. Fuerte esto, porque yo creo que ya después que ellos se dieron cuenta de lo que habían hecho, dijeron, oh, Señor, pero ya lo habían hecho. Sigamos con el texto. Entonces Moisés clamó a Jehová. Fíjense aquí este detalle importante. Entonces Moisés clamó a Jehová. ¿Quién fue? Moisés. El ofendido pide por aquellos que lo habían ofendido. Te ruego, Dios, que la sanes ahora, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó de adelante hasta que se reunió con María con ellos. Después el pueblo partió de Acerot y acamparon en el desierto de... Entonces, Aarón reconoce inmediatamente el pecado. Entonces Moisés hace algo extraordinario. Quien había sido atacado se convierte en intercesor. Su oración es una de las más breves de toda la Biblia. Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Dios escucha la oración, pero Miriam permanece 7 días fuera del campamento. Después es restaurada y el pueblo continúa su marcha. Moisés pudo haber pensado, ahora están recibiendo lo que merecen. Seamos sinceros, muchos de nosotros diríamos,
Me alegro. Bueno, quien tampoco nuestro corazón ha cambiado lo suficiente. Pero Moisés, ¿cómo era? Era un hombre manso. Entonces, pero hace exactamente lo contrario. ¿Qué hace? Intercede. Esto refleja el corazón de Cristo. Somos ofendidos y aún así somos llamados a orar por quienes nos hieren. El pueblo entero tuvo que esperar a Miriam. Nadie avanzó durante esos 7 días y esto nos enseña algo. Aunque Dios disciplina a sus hijos, no los abandona. Toda la comunidad esperó hasta que Miriam fue restaurada. La disciplina tenía un propósito correctivo, pero no destructivo. Recordemos que la lepra se le pasó en los 7 días. Cuando Dios explica la disciplina, utiliza una comparación familiar. Si su padre le hubiera escupido en el rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Esto es súper interesante. Todo el capítulo tiene un tono familiar. No parece un tribunal, parece una corrección paterna. Dios no actúa solamente como rey, actúa como padre. Por eso la disciplina tiene duración limitada. Por eso también hay restauración y por eso el pueblo espera a Miriam. Aquí no es que lleguen y la saquen del campamento y adiós y nosotros seguimos en marcha, ¿no? Se espera a quien está herido. Y eso también es una enseñanza al pueblo, quizás no está escrito acá, ni lo puse, pero es una enseñanza al pueblo que tenemos que esperar la restauración. A veces nosotros queremos avanzar y dejar, como se dice, la oveja que está mal herida, déjenla para un ladito y sigamos la marcha. No se deja la oveja. Hay que esperar que se restaure y seguimos todos juntos. Sí funciona. Pero en nuestra congregación, en nuestro día a día, ¿funcionamos así? Buena pregunta. Y esta es la reflexión final y con esto termino. Siento que es uno de los capítulos muy llenador por mi parte. Y aquí dejé algunas reflexiones que me llamó la atención y teniendo de fondo, obviamente, la visión de un Moisés hablando cara a cara con Dios. Obviamente, esto es interpretativo, entendamos esa parte. Número 12, no vemos un Dios impulsivo, no vemos un Dios caprichoso. Vemos un padre que protege a su hijo cuando es atacado. Es que le sale todo lo papá. Es como cuando no sé, cuando uno dice, ¿sabes qué? Le pegaron a mi niña y uno le trató a la ira y parte, vamos al colegio a arreglar este asunto. Que corrige a su hija cuando se desvía. Los tres eran hermanos, no es menor esa situación. Por lo tanto, también él lo ve como padre y corrige a una hija cuando se desvía. No abandona a ninguno de los dos, porque los dos son hijos. Y que sigue guiando a toda la familia por el desierto. Espera que las cosas se arreglen, se restauren y seguimos marchando. Nos recuerda que no tenemos que cargar con el peso de ser jueces de todo y que nos cuesta que Él se encargue. Nos encanta a nosotros resolver los problemas. Eso me cae directamente a mí. Aparte, es muy difícil. Hay un Padre en el cielo que ve lo que nosotros no vemos. Y cuando comprendemos eso, podemos hacer lo mismo que hizo Moisés. Dejar la causa en mano de Dios y seguir caminando con humildad. Aquí tenemos dos aprendizajes maravillosos. El carácter de Moisés sigue siendo el carácter de un hombre manso. Vemos también lo que muchas veces hay en el corazón de las personas, que Dios es capaz de ver lo que nosotros no vemos, escuchar conversaciones que nosotros no escuchamos y salir en nuestra defensa. Y a veces queremos nosotros solucionarlo y en realidad Él se encarga. Se encarga que las cosas se ordenen de la manera a veces difícil porque vemos un castigo no menor, pero también una restauración. Dentro de los textos más adelante, Miriam nos vuelve a tener estos ataques de rebeldía que sucedieron en números 12. Entonces, ¿aprendizaje hubo? Claro que sí. Se aprende. A veces, en el momento difícil, aprendemos que las cosas que hicimos las hicimos mal. Así que, mi hermano, esto hacía el, el estudio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Eh,
vamos a tener preguntas, si quiero voy a mandar el cuestionario vía WhatsApp, pero siento que este capítulo tiene mucho que decir, mucho que contarnos y les dejo con esta reflexión que siento que es la que más adecuada para nosotros. Ahora le agradezco a Dios por poder compartir con ustedes este estudio. Que Dios les bendiga y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo sábado. Si no, buscaremos algún otro medio. Dios les bendiga y los amo mucho en el Señor.